Bienvenidos a este curso de gases arteriales en el cual vamos a tocar temas esenciales para poder comprender los diferentes temas relacionados con el equilibrio ácido-básico. Y no se convierta esto en un proceso memorístico, sino que a través del entendimiento de la fisiología podamos leer e interpretar los diferentes trastornos y hacer un análisis fisiopatológico en torno a los pacientes que presenten dichos trastornos y podamos, basados en un diagnóstico adecuado, determinar el mejor tratamiento. En este video vamos a recordar algunos conceptos claves de biología y fisiología general que se requieren para el estudio de cualquier tema relacionado con las ciencias de la salud. Estos conceptos los vamos a desarrollar respondiendo diferentes preguntas. Empecemos con la primera. ¿Qué es un organismo? Un organismo es un conjunto de órganos que constituyen a un ser vivo. Un ser humano, nosotros, somos un organismo y estamos constituidos por un conjunto de órganos como el cerebro, el corazón, el hígado, los riñones, el páncreas, entre otros. Estos órganos se organizan en aparatos y sistemas. Un órgano está compuesto a su vez por varios tejidos y un tejido es un conjunto de células. También ayuda a pensarlo en el orden inverso, de lo más simple a lo más complejo. A partir de las células se forman los tejidos. Un órgano está compuesto a su vez por un conjunto de células. Estos órganos, organizados en sistemas y aparatos, conforman en definitiva un organismo. ¿Para qué mencionar lo anterior? Para llegar a la conclusión de que las células son las unidades vivas básicas de un organismo, para concluir que la vida se explica a partir de las células. El cuerpo humano en su conjunto contiene en torno a 100 billones de células que están conformando tejidos, que a su vez conforman órganos que se organizan en aparatos y sistemas que conforman un organismo. Ahora, ¿qué es el medio interno? Aproximadamente el 60% del peso del cuerpo humano es líquido, principalmente una solución de agua y sustancias químicas. Por ejemplo, si una persona adulta pesa 70 kilogramos, el 60% de ese peso es líquido, es decir, 42 litros. Casi todo ese líquido está dentro de las 100 billones de células y ese líquido se conoce como líquido intracelular. Pero aproximadamente una tercera parte de ese líquido se encuentra por fuera de las células y a ese líquido se le conoce como líquido extracelular. El líquido extracelular a su vez se encuentra distribuido en dos subcompartimentos: el espacio intersticial, y el líquido que allí está se le denomina líquido intersticial, y el espacio intravascular, y allí hay un líquido haciendo parte de la sangre que se denomina el plasma. ¿Qué es el plasma? Ese líquido extracelular circula por el organismo en dos etapas. La primera de ellas consiste en el movimiento del plasma de la sangre por el cuerpo dentro de los vasos sanguíneos. Y la segunda es el movimiento del líquido entre los capilares sanguíneos y los espacios intercelulares entre las células tisulares. ¿Qué hay en el líquido extracelular? En el líquido extracelular están los nutrientes y iones que necesitan las células para mantenerse vivas, por lo que todas ellas viven esencialmente en el mismo entorno del líquido extracelular. Por este motivo, el líquido extracelular también se denomina medio interno del organismo, un término que fue introducido hace más de 150 años por el gran fisiólogo francés del siglo XIX, Claude Bernard. Es decir, el medio interno es el líquido extracelular. Las células son capaces de vivir y realizar sus funciones especiales siempre que este medio interno, líquido extracelular, plasma intersticio, disponga de las concentraciones adecuadas de oxígeno, dióxido de carbono, glucosa, aminoácidos, grasas, distintos iones como el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el bicarbonato, los hidrogeniones y otros componentes. Y al mantenimiento de estas condiciones casi constantes del medio interno,
líquido extracelular, se le acuñó el término de homeostasis. Entonces, ¿qué implica el adecuado funcionamiento de un organismo? Basados en lo anterior, podemos entonces deducir que el adecuado funcionamiento de un organismo implica el adecuado funcionamiento de las unidades vivas básicas que la componen, las células. ¿Qué implica el adecuado funcionamiento de una célula? Implica el mantenimiento de unas condiciones casi constantes del medio interno, líquido extracelular, plasma e intersticio, es decir, la homeostasis. En definitiva, de unas concentraciones adecuadas de oxígeno, dióxido de carbono, glucosa, aminoácidos, grasas, distintos iones como el sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato, los hidrogeniones y otros componentes. Es decir, las células requieren de un suministro de oxígeno, de nutrientes como carbohidratos, grasas y proteínas, agua, iones, sodio, potasio, calcio, magnesio, entre otros, así como de la remoción de una serie de sustancias químicas que se pueden acumular, como el dióxido de carbono, los hidrogeniones, entre otras. Respondámonos ahora esta última pregunta. ¿Cuál es el papel de los órganos y tejidos en el funcionamiento de un organismo? Esencialmente, todos los órganos y tejidos del organismo realizan funciones que colaboran en el mantenimiento de estas condiciones relativamente constantes. Por ejemplo, los pulmones aportan el oxígeno al líquido extracelular para reponer el oxígeno que utilizan las células, pero además remueve el exceso de dióxido de carbono que se produce a nivel celular. Los riñones mantienen constantes las concentraciones de iones. El aparato digestivo aporta los nutrientes. El aparato circulatorio transporta la sangre hacia y desde los tejidos. Y el sistema nervioso y endocrino regula todas estas funciones corporales. En resumen, el organismo es en realidad un ente social formado por billones de células organizadas en distintas estructuras funcionales, algunas de las cuales se conocen como órganos. Cada estructura funcional contribuye con su parte al mantenimiento de las condiciones homeostáticas del líquido extracelular, que se denomina medio interno. Mientras se mantengan las condiciones normales en el medio interno, las células del organismo continuarán viviendo y funcionando correctamente. Cada célula se beneficia de la homeostasis y a su vez contribuye a su mantenimiento. Esta interrelación recíproca proporciona un automatismo continuo del organismo hasta que uno o más sistemas funcionales pierden su capacidad de contribuir con su parte a la funcionalidad. Cuando esto sucede, todas las células sufren. La disfunción moderada provocará la enfermedad y la disfunción extrema provocará la muerte. Lo que nos llama particularmente a realizar este curso es hablar de los diferentes trastornos que producen alteraciones en la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular, es decir, en el medio interno, plasma e intersticio, lo cual alterará la homeostasis corporal y producirá enfermedad o muerte dependiendo de la severidad. En el siguiente video vamos a definir qué es el pH, cuál es su significado y cuál es su importancia.